poco grande porque hablé del tema sin saber que se iba a publicar, no quería que se publicase nada ni hablar del tema y ya es eso, que todo lo que se ha dicho se ha tergiversado de cierta manera, que no es así y yo no quiero desearle el mal a nadie ni hacerle el mal a nadie. Miró su móvil. Un mensaje de voz. Era Uxue, pero no sonaba como ella, sonaba como alguien con miedo. Minutos después, millones de personas ya hablaban de esa supuesta llamada, de su ruptura con Aitana y de una traición televisada. ¿El problema? Nada era lo que parecía, y ahora Plex quiere respuestas, y está dispuesto a llegar hasta el final. Todo estalló cuando Tarde Air lanzó lo que describieron como una conversación exclusiva entre Uxue, ex del creador de contenido, y un periodista del programa. En ella, supuestamente, Uxue afirmaba que Plex la había dejado de forma repentina por Aitana, dejándola rota, duro, crudo, y para muchos, una jugada pública humillante. Pero cuando las cámaras se apagaron y las redes encendieron sus alarmas, todo empezó a desmoronarse, porque Uxue negó que esa conversación existiera. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Horas después, Plex salta a sus redes y no se guarda nada. No me importa cuando se inventan cosas sobre mí, pero cuando arrastran a personas que quiero, me toca las narices. Hasta ahí, el público estaba con él. Parecía un claro caso de invención mediática, pero el giro que nadie esperaba llegó un día después. Uxue, ahora con otra versión, admite, sí, la llamada existió, sí, habló con el programa, pero asegura que nunca imaginó que esas palabras verían la luz. Y entonces, una sombra se proyecta sobre todo el relato. ¿Uxue mintió a Plex o simplemente tuvo miedo? ¿Fue manipulada o fue cómplice? Para muchos, este no es solo un drama de famosos, es un espejo de algo más profundo. ¿Qué pasa cuando la verdad se vuelve un arma y los sentimientos un espectáculo? Plex no es solo un influencer en medio de una tormenta mediática. Es un joven que ve cómo su intimidad se convierte en una herramienta de entretenimiento nacional. Y Uxue, lejos de ser una simple ex, aparece como alguien atrapada entre su versión, el escrutinio de millones y la culpa de haber hablado más de lo que debía. Lo que nadie esperaba es que esta historia dejara de ser una anécdota de ruptura para convertirse en un campo de batalla emocional entre la autenticidad y el poder de los medios. Desde Plató, los presentadores no tardaron en devolver el golpe. Verónica Dulanto y Frank Blanco se mostraron tajantes. Plex se va a tener que retractar. No fue una sugerencia, fue una sentencia. Había llamada, había conversación. Y lo que se publicó, según ellos, era textual. Pero, ¿cuánto puede entenderse de unas palabras fuera de contexto, sin oír la voz, sin saber el tono? ¿Cómo se defiende uno cuando la versión oficial parece estar fragmentada? Uxue afirma que no sabía que se emitiría nada, que la conversación se sacó de lugar, que fue manipulada emocionalmente, fue utilizada, o está ahora limpiando su imagen después de haber encendido una mecha sin medir consecuencias. Plex, por su parte, confiesa algo que pocos esperaban. La exposición no le afecta cuando va dirigida a él, pero no tolera que arrastre a quienes ama. Y en ese instante, lo que parecía una simple disputa mediática se convierte en algo más profundo. Un reflejo de cómo las figuras públicas viven con la línea entre lo íntimo y lo público totalmente difuminada. Porque aquí no hablamos solo de titulares, hablamos de personas, de relaciones reales, de errores, miedos y decisiones apresuradas. Hablamos de lo que ocurre cuando una llamada privada, un momento de debilidad o una historia que aún dolía se transforma en espectáculo sin pedir permiso. Mientras la audiencia toma partido, unos con Plex, otros con el programa, la historia no ha terminado. El silencio de Aitana, la reacción contradictoria de Uxue y la firmeza desafiante de los presentadores mantienen el tablero en tensión. ¿Qué viene ahora? ¿Se retractará Plex como le exigen? ¿Uxue decidirá contar todo sin filtros? ¿O alguien más aparecerá con una nueva versión? Porque si algo ha demostrado esta historia, es que en tiempos donde una palabra puede arder como pólvora,
Todos somos parte del fuego. Plex creyó que su historia se estaba escribiendo a puerta cerrada, pero se equivocó. Hoy, todo el país tiene el guión entre manos. ¿Y tú, que estás viendo esto, qué parte decides creer? Porque entre la verdad, la versión editada y lo que nunca se dijo, puede que lo más real de todo sea lo que aún no se ha contado. ¿Y tú, de qué lado estás?